Además ha estado fallando mucho Zoom y la plataforma, ¿no les ha pasado? Sí, ¿verdad? A mí también. Me bloqueo Y me sí mucho está Zoom. fallando mucho. Ay, no puede ser. Les digo que cuando no es una es otra. No acabo, no acabo. ¿En botella? ¿Te dijo? Ah, ¿qué quiere? ¿Tu papá quiere eso? No. ¿Puedo levantarme un momentito? ¿Puedo qué? ¿Levantarme un momentito? Sí, adelante. Ay, tampoco exageren, ¿eh? O sea, son extremas, ¿eh? Gracias. Ay, Estelita.
¿Qué pasó, chicas? ¿Ya terminamos? ¿Ya? Bueno, empezamos entonces. Comenzamos con... Si no mal recuerdo, Justin no está, gracias. Bueno. ¿Quién seguía? Me parece que era Estelita, ¿verdad? Sí mismo. Adelante, Estelita. Díganos. Bueno, pues nos preguntaba qué era el PIB y pues es el Producto Interno Bruto, que es un indicador económico que refleja el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos por un país o una región en un determinado periodo de tiempo. Bien. Normalmente es tomado por un año Okay. y se utiliza para medir la riqueza que genera un país. Uh-huh. Y pues esto se hace a través de los bienes, servicios y las inversiones. Aprendí que pues los bienes son todos aquellos objetos y mercancías tangibles fabricados por la economía, como lo que son los coches, las casas, la ropa. Los servicios, pues las actividades intangibles que buscan satisfacer las necesidades de los individuos, como los servicios que puede prestar un abogado, los seguros, las comunicaciones. Uh-huh. Las inversiones que son las que se realizan pues, en casas, carreteras, puentes, edificios, aeropuertos. Uh-huh. Entonces, todos estos bienes y servicios, así como las inversiones realizadas, tienen un valor porque pues todo tiene un precio, ¿no? Y pues lo podemos reflejar a través de un porcentaje en tasas. ¿Me iba a decir algo, perdón? No, estoy bien escuchándolo. Entonces, si sumamos todo el valor de todos los bienes, servicios e inversiones que se producen en el país durante un año, es así como obtenemos lo que es el Producto Interno Bruto, ¿no? Pues como decíamos, es una forma de medir el crecimiento económico de un país. Bueno, hay otras dos otra medida del PIB, ahorita es lo que vamos a ver en la clase, pero sí una primera que es la que usted menciona, es la que nos arroja la cantidad o el nivel que tiene el PIB en ese país o en esa economía en ese momento. ¿Ok? Muy bien, Estelita. ¿Algo más? No, nada más. Muy bien, muchas gracias. Continuamos con, si no mal recuerdo, Ivonne. Sí, Gracias. Bueno, mi cuestionamiento fue la diferencia entre el PIB real y el PIB nominal. Ajá. ¿Cuál es y por qué el PIB real es la medida propiedad de la actividad económica? Okay. Bajo esto, el PIB nominal utiliza los precios actuales, usando un año base de precios, un año base de precios para los años posteriores. Y es el valor de precios del mercado producido de la producción de bienes y servicios finales durante un tiempo que normalmente de igual manera es un año. Y el PIB real es el valor a precios constantes. La diferencia de estos es que el PIB real elimina la distorsión en las variaciones de los precios. Que significa que el PIB real refleja solo las variaciones en el volumen de cantidades productivas. Que esto hace que se pueda medir la economía de un país, ya sea por su crecimiento o su decrecimiento. Así es, ok. De hecho, eso ya lo habíamos comentado, ¿no? ¿Te acuerdas la clase pasada? Creo que la clase pasada vimos así como un preview. Un preview, exacto. Ok, bien, muy bien. Gracias. ¿Algo más, Ivonne? Sí, le comentaba, si quería que les diera un ejemplo, por decir, por favor, los dos productos que maneje un país, en lugar de, si un lápiz cuesta $1 y maneja otro producto que son libretas, y las libretas cuestan $2. Se multiplica, se suma y se multiplica lo que son las cantidades, por decir, la cantidad de lápices y libretas que se haya vendido en ese año, toma como año base ¿cómo se llama? Por decir, en este caso el del 2013, que es el último manual, de lo de las cuentas nacionales, que es con base en eso. Y, el último índice, ¿no? Exactamente. Entonces, la cantidad que sale, por decir, se vendieron, ya con el precio son 50 pesos. Para el año 2 o el próximo año,
Aunque haya subido los precios del lápiz a 2 pesos y de la libreta a 3 pesos, la diferencia va a ser, bueno, eso sería en el PIB nominal. Se toma, por decir, los 60 pesos que haya sido a diferencia de la inflación. En cambio, con el PIB real, solamente se vuelve a tomar el mismo precio del año 1 al año 2, al año 3, no importa, nada más son las cantidades que se hayan vendido. Eso es lo que hace el PIB real. Ok, bien. Permítame tantito porque alguien me está marcando, no sé si sea Justin. Ay, sí. ¿Qué teléfono tienes tu corazón? De Justin. ¿Acaba en 64? Es el 677-95-67. No. Pues quién sabe quién sea. Ok, bueno. Bien, Ivonne. Nada más que aquí, ¿cuál conviene tomar entonces, Ivonne? ¿El real o el nominal? No, yo considero que sí debe de tomarse en cuestión el real, Claro. porque la inflación podría estar justamente esas, las variaciones. O sea, por decir, el año pasado, bueno, en el 2020, nosotros tuvimos un decremento de menos 10.1 según el PIB real. Entonces, considero que, obviamente, por las cuentas nacionales, que lo que hacen es generalizar una medida para poder tener ciertos estándares, creo que el PIB real podría ser, bueno, es la mejor medida para generalizar a todos. Más bien una referencia más confiable, ¿no? Porque Sí, imagínense si nos basamos en el nominal, que no tomara la inflación en ese momento o que tomara el índice de precios al consumidor de otro año que no sea el referente, evidentemente las decisiones en su empresa van a estar equívocas, ¿no? Y el principal afectado, además de nosotros como empresarios, seguramente va a ser el cliente. Entonces, se generan más... sí, porque van a decir, ay, vine por el mismo ajá, producto, este año me lo ajá, diste barato, exacto, este año me lo estás exacto. dando súper Ajá, caro, y así estás ajá. jugando conmigo, ¿no? Por así decirlo. Así es. Sí, no, caemos en un esquema de problemas que no se imaginan. Qué bueno, ok, muy bien, Ivonne, muchas gracias. Continuamos con Giselle. Usted le toca el tema de la tasa de desempleo, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, la Adelante. importancia de conocer la tasa de desempleo y cómo Ujú, varía al interior del ciclo económico. ok. Y bueno, es importante conocerla porque la tasa de desempleo mide la cantidad de personas que actualmente están desempleadas en un país y a su vez buscando trabajo. Una tasa de desempleo alta significa que muchas personas están buscando trabajo. Y a la inversa, una tasa de desempleo baja es que pocas personas en el mercado están buscando trabajo. Y bueno, Ajá. para eso se lleva una medición, una gráfica, que es un ciclo que sube y baja dependiendo del clima económico del país en ese momento. Y bueno, cuando hay subida, o bueno, sube, Ujú. significa que, bueno, de la tasa de desempleo, perdón, que puede deberse a una crisis económica en el país. A la inversa, cuando disminuye, significa una buena economía, un buen mercado laboral y bueno, que la gente está consiguiendo empleo. Ay, perdón. No se Bueno, preocupe. también se hace mención, perdón, de que un ciclo nunca va a durar ni muy alto ni muy bajo. Tiene que variar, obviamente. Y bueno, cuando igual la tasa de desempleo es baja, significa, como lo había dicho, que casi todos están empleados. Y pues a su vez, eso significa que, por ejemplo, yo puedo estar recibiendo varias oportunidades de empleo al mismo tiempo. A la inversa, cuando la Ok. tasa es alta, Ajá. significa que más personas están disponibles. Y, por ejemplo, una empresa para hacer contrataciones se enfoca ya en evaluar el talento que tiene o bueno, que tenemos cada uno y Ajá. asegurarse de elegir a la persona correcta, o bueno, al elemento correcto. Y eso sería todo. No sé si no enredé mucho. No enredo. No se preocupe. Ok, Aquí como una acotación, Giselle, sí, no sean malitos cuando hagan sus tareas, porque yo sé, a veces creo que algunas personas en general, no digo que necesariamente a ustedes, nos cuesta trabajo escribir lo que pensamos. O sea, como que son cosas diferentes o se entienden diferentes. Entonces,
se presta a una confusión, sobre todo cuando se les piden tareas o una investigación. Como que a la hora de parafrasear, redundan o no son lo que yo les mencionaba, si no se los menciono, operacionales, descriptivos, concretos, ¿no? Que concretos no tiene nada que ver con ser cortos, ¿no? Con ser así escuetos, no. Concreto es apegados a lo que se les está pidiendo o a lo que están ustedes investigando, por ejemplo, desempleo, demanda agregada, lo que sea, ser como que más claros, ¿no? Esta parte yo sí la sugiero que la fortalezcan. Y la única forma en la que yo lo hice fue, y me falta todavía, claro está, es leyendo mucho, ¿no? Ni modo, leer, para que yo pueda tener ese sentido de abstracción y pueda yo darme a explicar mejor de forma escrita. Se los digo porque mis alumnos de tesis no se imaginan, pobrecitos, qué trabajo les cuesta escribir sus ideas y van a llegar a esa materia. Se acuerdan de mí. Pero bueno, muchas gracias, Giselle. Sí, efectivamente, ¿te acuerdas? Vimos la clase pasada, o no me acuerdo qué clase vimos, el pleno empleo, ¿no? Que era esta parte de las personas que están en proceso de conseguir o están haciendo algo para generar algún ingreso. Ajá. No necesariamente que tengan un empleo, pero de alguna forma están moviéndose o activándose para ingresar alguna cantidad económica a su nivel de vida o a sus actividades, ¿no? Que también, porque luego, por ejemplo, se hace la difusión de que no, pues ya hay más desempleo, no digo, perdón, hay menos desempleo. Sí, pero ¿de qué desempleo estás hablando? ¿No? O sea, si te refieres a las personas que de verdad no tienen nada, o te refieres a las personas que de alguna forma venden tamales, chicles, muéganos, lo que sea, pobrecitos para tener algún ingreso, eso no es empleo. O sea eso es una actividad, un oficio que tienen algunas personas para poder ingresar a algo, porque si no se mueren de hambre y no necesariamente se le conoce como un empleo formal o registrado en la economía, ¿no? Entonces no hay que engañarnos, ¿no? Y hay que saber entender cuál es realmente el índice real de desempleo o qué entendemos por empleo, ¿no? Porque así es bien padre. Muy bien, muchas gracias, Giselle. Y por último, Pau, no menos importante, adelante por favor con índice de precios. Me tocó lo del índice de precios y cómo Así afectan es. en la inflación. Ajá. Bueno, el índice de precios al consumidor o IPC es un indicador que sirve para estimar la evolución de los precios de una canasta de bienes y servicios que consume una familia promedio. En México, lo que conocemos como inflación es el crecimiento porcentual del índice nacional de precios al consumidor. Uh-huh. Van como relacionados. Entonces, se considera una buena aproximación de las variaciones de los precios de los bienes y servicios comerciados en el país a los resultados del INPC. Ajá. Que sería, bueno, el IPC es el índice de precios al consumidor y el INPC es el índice nacional de precios al consumidor. Para obtenerlo se hace como una encuesta de lo que consumen diferentes familias promedio en un plazo de tiempo. Podría ser, bueno, puede ser en meses o en años. Sobre todo es en meses, según lo que yo entendí. Es cada 2 meses se hace esa encuesta. Okay. Y va relacionado con la inflación porque, como les dije, la inflación es la variación porcentual del índice de precios. Por ejemplo, si el índice de precios en enero es de 100 y en marzo es de 102, la diferencia sería del 2%. O sea, se hace una operación para poder obtener ese número o ese porcentaje de inflación. Uh-huh. Que yo entendí que si en enero hay 100 productos aproximados y en marzo hay 2, es porque algo cambió o algo aumentó. ¿Aumentó o decrementó en qué aspecto? ¿En qué? ¿En cuanto Según a como yo lo producción entendí, o? en la lista de los consumos, porque se hace una encuesta de los productos que se consumen en una canasta básica, por decirlo así. ¿Y quién hace esa encuesta? El IG, ay, sí lo leí. El INEGI. El El INEGI es el que hace la tabulación, el registro de estos datos a nivel nacional y obviamente alimentado con datos locales y estatales.
Pero según yo fue el último, creo que fue el del 2018, ¿no? ¿Pau? ¿O no, Lo que yo, no no entendí? es que en lo que yo leí no traía fecha, solo decía que Ujú. la última como encuesta era de 29,000 hogares, algo así, Ajá. pero no decía en qué fecha fue. La base fija que utilizaron, la más actual, es la de julio del 2018. La segunda quincena, o sea, la base de referencia fue a partir de la segunda quincena de julio del 2018. 2018. Es otra cosa que les digo que no tiene mucho sentido, ¿están de acuerdo? Porque ¿cuántas variables no han cambiado desde el 2018? De entrada, la crisis esta sanitaria que estamos viviendo ahorita, que está afectando y afectó desde... De hecho, a mi papá le llegan unos artículos de medicina y le llegó un report, bueno, un artículo, una noticia de que desde el octubre del 2019 empezaron a detonar los contagios por COVID y donde, no sé si en Japón o China, donde se generó esta pandemia, bueno, este virus, no dijeron nada desde ese mes. O sea, realmente a difundirse fue desde que en el 2020, pero desde el 2018 ya está esta cosa. Entonces imagínense desde qué tiempo empezó a afectarle a la economía global y como que es medio ingenuo tomar datos del 2018 cuando ya hay muchas variables económicas, bueno, variables sociales y macroambientales que están afectando estos datos. Entonces, por eso vuelvo a lo mismo, ¿no? A que ustedes reflexionen realmente, a saber leer, entender estos datos, teniendo como referencia todas las variables, pero de verdad macroeconómicas que pueden afectar las decisiones empresariales, porque hay mucha información a medias, ¿no? Es a lo que yo me refiero, ¿sí? Muy bien, Pau, muchas gracias. Entonces vamos a empezar, con la sección instruccional de la clase. Un segundito, les comparto pantalla. Vámonos rápido, tenemos buen tiempo, pero no nos confiemos porque luego andamos sufriendo. Ok, entonces las cuentas nacionales obedece a estos temas que empezamos a investigar en la parte detonadora. Casi todos los países calculan un conjunto de cifras conocidas como las cuentas nacionales de ingreso y de producto, ¿no? En este caso, lo que mencionaba Pau, o sea, la parte del ingreso del Índice Nacional de Precios al Consumidor. Las cuentas nacionales de ingreso y producto a cuentas nacionales realizan un seguimiento de los flujos de dinero entre los diferentes agentes de la economía. Entonces se supone que estas cuentas, que estos datos, que estos informes, que estas listas, en teoría, deberían de considerar los factores macroeconómicos y el rol que cada agente económico, empresas, familias, sector público, sector no gubernamental, pero sin fines de lucro, también participan en la economía para poder arrojar datos más realistas, como lo mencionaba Ivonne, más útiles, sobre todo, para tomar decisiones a nivel empresarial, que es lo que hacen ustedes como gerentes o como estrategas de negocio. ¿Se acuerdan de este flujo circular del ingreso? Lo vimos en microeconomía. En macroeconomía lo rescatamos porque tenemos que tener el referente de cuál es la importancia del rol de cada sector económico, desde las familias, el gobierno, las empresas, produciendo factores productivos, utilizándolos para generar bienes y servicios que las familias a su vez compran y que también utilizan para generar una fuerza de trabajo que nuevamente las empresas vuelvan a contratar la parte del sector trabajo y que sea reglamentado bajo la figura del gobierno, ¿no? Entonces, esto es nuevamente en un esquema más simple, el flujo circular del ingreso, interviniendo elementos como los factores productivos, los factores, el pago a estos factores, el pago de bienes y servicios y la oferta que hace, o la producción, recuerden, el concepto económico de oferta, que hace las empresas hacia el mercado, ¿ok? Siempre regulado ¿por quién? Por el sector público, ¿sale? Eso son en grandes palabras lo que es el flujo del ingreso. Si hay alguna duda o comentario, levantan manita en Zoom o abren micrófono y les doy la palabra. Ok, entonces, ¿qué es demanda agregada? Acuérdense que yo les dije al principio de la sesión, bueno, de este módulo, en macroeconomía, nosotros nos vamos a enfocar ahora, ya vimos demanda y oferta a nivel individual, familia o a una empresa, ahora lo vamos a ver a nivel masivo o a nivel macroambiental, es decir, agregado, ¿ok? ¿Qué es demanda agregada? Pau, ¿me ayudas a leer, corazón, por favor? Demanda agregada.
La demanda agregada es la suma de los valores de los bienes y servicios demandados en una economía durante un periodo de tiempo. ¿Ok? Entonces, acuérdense, la demanda agregada es la suma de las demandas, que se define la demanda como la cantidad de bienes y servicios que se consume en una economía a un precio establecido. Acuérdense del precio, no se olviden nunca del precio porque es un factor determinante de la demanda, tanto de la agregada como de la individual, ¿sí? Ok, ¿cómo se mide la demanda, Estelita? ¿Me puede ayudar, por favor? Oye, es que esto es de la universidad. Niños, no me dejan. No puede ser. Adelante, La Estelita. demanda. Ajá. ¿Cómo Erika. se mide la demanda? Por... Puede leerlo, mi amor. Ok. Usted no se estrese. Dice, para poder medir la demanda agregada, esta se ha tenido que hacer efectiva. Esta demanda agregada efectiva es contablemente igual al Producto Interno Bruto de la economía, dado que todo lo que se compra en la economía, que es la demanda agregada, ha sido vendido, que es producción agregada. U oferta agregada. ¿Están de acuerdo? O sea, en el razonamiento lógico que hemos visto, oferta es producción y venta. Demanda es consumo o compra. ¿Estamos de acuerdo? Por eso les dimos en microeconomía la base económica de demanda y oferta para que en macro entendamos ahora cómo se interpreta a nivel masivo, que es a través de qué, como lo dijo, si no mal recuerdo, justamente Estelita, del PIB, del Producto Interno Bruto, que se traduce como parte de la demanda agregada o de la demanda agregada, ¿ok? Por consiguiente, la demanda agregada efectiva de una economía, o sea, real, ¿sí? Palpable, útil para las empresas en un periodo de tiempo es igual a su PIB o al Producto Interno Bruto. Contablemente, el Producto Interno Bruto y la demanda agregada se pueden medir mediante 3 métodos. Giselle, ¿me puede ayudar a leer el método del producto, por favor? Sí, método del producto. Mide la actividad económica mediante la suma de los valores de mercado de los bienes y servicios producidos en la economía, excluidos aquellos que se emplean en las fases intermedias de realización. Este método emplea el concepto del valor añadido, que es el valor de la elaboración de un bien o servicio, menos el valor de los bienes adquiridos a otras empresas para su producción. De esta forma, se calcula la demanda agregada sumando los valores añadidos por todas las empresas de la sociedad. Ok, aquí hay que hacer una aclaración, chicas. No confundan, por favor, en términos económicos, el valor añadido como el valor diferencial que ustedes manejan en administración, ¿eh? ¿Se acuerdan que el valor diferencial o el valor agregado de un producto o de un servicio es lo que hace ventajoso o diferente a una empresa, una marca, un producto, lo que sea, de otras? Ajá. O sea, por el plus que busca el mercado de esa marca, de esa empresa, de ese producto, de ese servicio, ¿sí? En economía, lo leyó Giselle, ¿sí? Es lo que vale elaborar o fabricar un bien o servicio menos el valor de todos los demás que son iguales o similares a ese bien, ¿sí? ¿Sale? Entonces ahí cuidado, no confundir porque si no perdemos la comprensión de este concepto, ¿sí? De este método sobre todo. Ajá, entonces repito, económicamente, ¿qué pasó, Ivonne? Un ejemplo del método de producto nos lo podría dar. A ver, ¿cómo podríamos manejarlo? Por ejemplo, cuando ustedes, ¿qué es lo que más se produce en Toluca? Bueno, Estado de México, chorizo y qué otro, los mosquitos, ¿no? Famosos, son los productos típicos de aquí del Estado de México. Bueno, de Toluca, vamos a pensar, ¿no? Entonces, aquí habría que, para utilizar el método del producto, es, por ejemplo, que de la economía de Toluca, considerando solamente estos productos, chorizo y mosquitos, ahora a esa producción, la producción total de todo el Estado de México, de otros productos artesanales de otros municipios, le restemos la producción de chorizo y del mosquito, el valor de esos bienes y servicios. ¿Sí? Porque sobre todo hay que tomar en cuenta que materias primas o la técnica que se utiliza para producir tanto los mosquitos como el chorizo, que va a ser completamente diferente a lo que se utilice en la producción de otros bienes artesanales de otros municipios del Estado de México. Entonces, para medir el método o la actividad económica bajo el método del producto de solo Toluca,
utilizando como referencia el producto de chorizo y de mosquitos, hay que restarlo de la actividad total del Estado de México porque el proceso productivo es diferente para crear esos productos que el de los otros bienes artesanales. ¿Sí me explicó? Por eso leyó Giselle, mide la actividad económica mediante la suma de los valores de mercado de los bienes y servicios producidos en la economía, excluyendo aquellos que se emplean en las fases intermedias de realización. O sea, yo no voy a medir, oiga, pero es que yo le pongo nuez, piñón, almendra, el chorizo, eso lo tengo que meter en el registro de lo que vale el chorizo y el mosquito. No, yo nada más voy a medir el producto total o terminado de Toluca en comparación a los de todo el estado. No sé si me expliqué, Ivonne. Sí, ¿Sale? Ahora, ¿cuál sería el método de la renta? Ivonne, usted, ya que está por ahí. O sea, aquí más bien. método de la renta. En este caso, la actividad económica se calcula sumando todas las rentas percibidas por los propietarios de los factores productivos, salarios percibidos por los trabajadores y beneficios después de impuestos obtenidos por los propietarios del capital y los impuestos recaudados por el Estado. ¿Qué es renta, Ivonne? ¿Qué quedamos que era renta en economía? ¿Ingresos? Exacto. No, o sea, luego le pregunto a Ivonne porque no confundir con la renta de un departamento, de una casa, o sea, ¿ok? ¿Sale? Entonces, ¿este método cuál sería? De acuerdo a lo que leíste, Ivonne. Sería la suma entonces de todos los ingresos. Pero de todo... Dime. Bueno, después de impuestos, ¿no? Pero no te olvides de considerar, no se olviden de considerar que son los ingresos de todos los propietarios, por ejemplo, a través del chorizo, ¿no? O sea, ahí tenemos que sumar el ingreso del productor de piñón, del productor de almendra, del productor de las vísceras, del productor de la, no sé qué más se utiliza para hacer un chorizo, ¿no? O sea, el punto es que no nada más es del que va a vender el chorizo terminado, sino de todos los productores que participan en la creación del chorizo. Por eso es suma de rentas. Entonces, si lo extrapolamos a macro, tenemos que sumar la renta de todos los productores de una, por ejemplo, a ver, de un factor productivo, a ver, de todos los que se dedican a comercializar maíz, de todos los que se dedican a fabricar equipo, no sé, de maquinaria pesada, de todos los productores o fabricantes que interfieren en la producción de qué se les ocurre? De productos básicos de cada lugar, ¿no? Por decir, de producción primaria, secundaria, tercera. Exacto, ajá. O por ejemplo, del sector turismo, si se preguntan, por ejemplo, en servicio, ¿cómo aplica? No, pues lo que quieran. Por ejemplo, en turismo, tenemos que contabilizar todos los ingresos, porque es renta, de todos los hoteleros, ¿no? De todos los que están en la sección turística de venta de, no sé, de artesanías, ¿no? De todos las personas o las empresas o los negociantes que interfieren o que influyen en el turismo, en el sector turístico. Restaurantes, museos, parques, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Vale? Ese es el método de la renta. ¿Y el método del gasto, Giselle? Ah, no, porque ya leíste, perdón. Pau, el método del gasto. Sí, Giselle haciendo lo mismo. Abuse, no abuse. Método del gasto. Halla la demanda agregada sumando la cantidad gastada